de grabar, a ver si funciona. Perfecto, ahí comienza la grabación. Así que muy Genial. bien. ¿Cuánto Faltan. estamos aprendiendo? Qué bueno esto. Estamos grabando, así que voy a aprovechar los minutos previos a la lectura. Y qué bueno esto de sentir que estamos siempre aprendiendo algo y disponernos a recibir las comprensiones, por simple aspectos que sean de nuestra vida cotidiana, estar como disponibles y hacer lugar a que nos vaya siempre llegando esa información que nos permite el aprendizaje, que nos permite una nueva comprensión de alguna situación. Tenemos que hacer espacio para eso. Entonces, dar un espacio al no sé, no sé, para que pueda bajar esa información y pasar al sí sé en esto. Pero siempre disponibles y con espacio a recibir como canal la información de la señal que viene de nuestro creador, ¿sí? Eso también está en las enseñanzas de Grigori Grabovoi, por eso lo estamos compartiendo. Y como nos faltan unos minutos para comenzar nuestra lectura, porque nuestro propósito es la lectura del libro de Grigori Grabovoi sobre la resurrección y la vida eterna, es hoy nuestra realidad. Sentimos en nuestro cuerpo estas palabras de vida eterna. La resurrección de las personas y la vida eterna es hoy nuestra realidad. Así que nos ponemos también disponibles a poder recibir la información, y si hay alguna cuestión que no la comprendemos, no pasa nada, nosotros recibimos la información y luego la conciencia alineada al alma va acomodando, ¿sí? En un proceso, respetar nuestro proceso de desarrollo de conciencia, que sabemos que es eterno, nuestro desarrollo es eterno. Entonces, respetamos dónde estamos aquí y ahora en este desarrollo de la conciencia que es eterno, también con absoluta honestidad de dónde estamos cada uno, con mucho respeto y con mucho amor, ahí donde nos encontremos hoy cada uno de nosotros en este desarrollo de la conciencia, que al saber que es eterno, produce como una relajación, como un alivio, ¿sí? Porque donde estoy hoy está perfecto, pero a la vez estamos disponibles a continuar el proceso de expansión de la conciencia, al saber que es eterno. Y miramos, visualizamos la línea de la vida como menos infinito pasado, más infinito futuro y nuestro instante presente que lo unifica todo. En este instante presente es donde tenemos el poder de unirnos a esta luz divina, ¿sí? Visualizamos una columna de luz que es la luz divina que baja del Creador, que es nuestra alma unida al alma de Dios, y sentimos que estamos protegidos, que estamos sostenidos por esta unidad eterna de nuestra alma con el alma del Creador. Desde la conciencia observamos este rayo de luz que une nuestra alma con el alma del Creador. Y visualizamos como una lluvia
purificadora de luz divina que entra a nuestro cuerpo físico y todo a nuestro alrededor, nuestro campo de información se llena de esa luz que baja del Creador a cada uno de nosotros. Sentimos esta conexión, esta unidad eterna de nuestro verdadero ser con nuestro origen divino, infinito y eterno. Asumiendo nuestra personalidad en este plano concreto, en esta tierra, como la unidad del cuerpo físico, de la conciencia unida al alma y nuestro espíritu, que es la acción, percibiendo como cuando estas estructuras de nuestra personalidad están en coherencia, esta coherencia genera una armonía interior que nos permite mayor estabilidad, mayor calma, que deviene en una confianza en uno mismo, confianza de sentirnos protegidos, unidos y guiados por la luz divina que nos habita a cada uno y a todos. Entonces, desde esta confianza en uno mismo y en la vida, podemos vincularnos con un otro, con los otros, desde un lugar de mayor conciencia y madurez, interactuar junto con otros desde un lugar cooperante para generar acciones constructivas, porque sabemos que la acción constructiva es la que transforma lo negativo. La acción constructiva transforma lo negativo. Nosotros elegimos enfocarnos en la acción constructiva. Vamos a continuar entonces nuestra lectura. Muchas gracias a todos por unirse en esta acción de lectura de este libro de la resurrección y la vida eterna son ahora nuestra realidad, de Grigori Grabovoy. Estamos en la lectura del capítulo número 2. Capítulo 2, principios fundamentales de resurrección. Hemos leído la parte 1 y la parte 2. Hoy continuamos con la parte número 3 de este capítulo 2, principios fundamentales de resurrección. 3. Vamos a examinar los principios de tercer nivel. Es importante tener en cuenta que, desde el punto de vista de la jerarquía, estos principios, en un sentido, se encuentran más abajo en los principios del segundo nivel, pero a veces también se pueden encontrar más arriba. El lector puede preguntarse, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué los principios se superponen? Y en general, ¿por qué hay tantos? Después de todo, estos principios son llamados básicos. Es una cuestión seria y por lo tanto vamos a examinarla en detalle. Imagina un edificio. Por ejemplo, el edificio principal de la Universidad Estatal de Moscú, en el Borovievy Gori. Para tener una idea completa del mismo, usted tiene que caminar alrededor, porque solo así se puede ver desde todos lados. Usted tiene que pasar un poco de tiempo dentro y también ver la gran sala, las salas de conferencias, los comedores, las habitaciones de la casa del estudiante, los apartamentos de los docentes. Sin embargo, si una persona tiene un estado superior de conciencia,
Entonces, como dijimos en la introducción, esta persona será capaz de ver todo el edificio, por dentro y por fuera. Todo el edificio, todas las habitaciones de un solo golpe. Y también, no importa lo que es el monto total de estas habitaciones, mientras que una persona que aún no percibe la cuarta dimensión del espacio, se verá obligada a caminar mucho para estudiar todo el edificio en su totalidad. Puede tomar fotografías, dando la vuelta al edificio. Si nos fijamos en el edificio de un lado y luego, volviéndose un poco a su alrededor, lo miramos desde otro lado, por supuesto, aquella esquina del edificio que acabamos de pasar volverá a ser visible otra vez, aunque desde una perspectiva diferente. Usted puede ver el mismo efecto en las fotografías. La superposición es inevitable. La situación que encontramos en el caso de los principios es exactamente la misma. En realidad, solo hay un principio. En la conciencia común del estado de vigilia es, por así decirlo, multidimensional. Y por tanto, como en el caso del edificio, hay que verlo desde diferentes lados. En consecuencia, aparecen muchos principios. Exactamente de la misma manera, para conocer un edificio a través de fotografías, debemos examinar muchas imágenes. Todo depende del estado de conciencia. Se puede traer otro ejemplo. Hace algún tiempo en nuestro país era de moda el yoga, por lo general el Hatha Yoga. Muchos comenzaron con entusiasmo en los ejercicios, pero con el tiempo su entusiasmo disminuía, porque no se veían los resultados que esperaban. Por otro lado, el resultado es bastante lógico, y la situación aquí se superpone a la del ejemplo anterior. El hecho es que, en realidad, solo hay un yoga, y este fue creado por personas con un estado superior de conciencia. Para la conciencia común, el estado de vigilia es un objeto multidimensional, por lo que solo puede ser entendido pieza por pieza, solo en la forma de las diferentes partes. Y estas partes separadas del yoga con letra mayúscula, son el Hatha Yoga, Raja Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga. También hay otras formas de yoga, pero estas, en primera aproximación, son aquellas que se pueden considerar las variantes fundamentales. El objetivo del yoga es la elevación de la conciencia y, por lo tanto, el avanzar hacia Dios. La palabra yoga significa junto, unión, unidad. Como resultado de ello, la palabra yoga indica claramente el propósito, la unión con el Creador. Si tenemos en cuenta solo un aspecto del yoga, por ejemplo, el yoga físico, el Hatha Yoga, y no se agregan al menos los elementos básicos de los otros aspectos del yoga, es decir, el esfuerzo espiritual apropiado, Bhakti Yoga, el conocimiento correcto, Jnana Yoga, los principios de la evolución de la conciencia, el Raja Yoga, y la comprensión de lo que es la acción correcta y cómo debe llevarse a cabo el Karma Yoga, si estos elementos están ausentes, entonces los ejercicios del Hatha Yoga se transforman en simples ejercicios físicos, la gimnasia simple. Una situación similar existe prácticamente en todos los campos de la actividad humana. Tomemos uno de los temas más importantes, entender el mundo. Por delante de nosotros hay de nuevo un objeto multidimensional
Así que, de nuevo, se alcanza a comprender solamente uno de sus aspectos separados. Y por lo tanto, una vez más nos enfrentamos, como en el caso del yoga, a diferentes enfoques, diferentes vías. La vía de la religión en su aspecto moderno, la forma de la ciencia, el camino del arte. Hay otros enfoques, pero estos son los que se ven como cruciales en la sociedad contemporánea. Echemos un vistazo más de cerca a estos enfoques diferentes. Por ejemplo, consideremos el camino de la ciencia. Para ello, tomemos el ejemplo de la física, una de las ciencias fundamentales. El éxito de esta ciencia y sus logros son innegables. Sin embargo, bajo la influencia de la impresión producida por los logros, esta ciencia ha comenzado gradualmente a ser idealizada, ha comenzado a atribuir a sus afirmaciones un carácter absoluto. La palabra de los científicos empezó a ser considerada como una verdad última. Debido a esta situación, es esencial examinar de qué manera, en general, se construye una ciencia. El hecho es que la gente que no se ocupa de la ciencia a nivel profesional suele tener la idea de que la física, por ejemplo, es una ciencia exacta, que todo en ella está sujeto a la demostración y, por lo tanto, podemos confiar en sus declaraciones científicas. En realidad, sin embargo, la situación es mucho más compleja. El mayor peligro radica en las propuestas iniciales sobre la base de las cuales se construye todo el edificio de la ciencia. Estas proposiciones no se demuestran. Es simplemente imposible de probarlas. Si se puede demostrar una proposición, significa que esta proposición no es fundamental. Las proposiciones fundamentales en todas las ciencias son las proposiciones sobre las cuales, como sobre un fundamento, se construye todo el edificio de esta ciencia. Son las proposiciones o las leyes de las cuales podemos deducir el resto. Pero estas declaraciones no se demuestran. Solo se establecen y eso es todo. Como ejemplo, podemos considerar la segunda ley de Newton, de cual todo el mundo ha oído hablar desde los tiempos de la escuela. Es una de las leyes que forman la base de la mecánica clásica. Se presenta como una ecuación que conecta tres cantidades: la masa del cuerpo, la fuerza que actúa sobre él y la aceleración que el cuerpo toma bajo la acción de esta fuerza. Examinemos brevemente estos tres conceptos. Partimos de la masa. El problema de la masa es una de las cuestiones no resueltas de la física moderna, y es imposible resolver completamente este problema si no tienen en cuenta que cualquier cuerpo de cuya masa estamos hablando es un producto de la conciencia colectiva. Ya sabemos todo esto. Todos los cuerpos son creados sobre la base de la conciencia colectiva, al igual que las leyes, las cuales a su vez pueden ser cambiadas. Vamos a hablar de la fuerza. La fuerza caracteriza la interacción de los cuerpos. La física contemporánea ortodoxa conoce 4 tipos de interacciones fundamentales: la fuerza gravitacional, la fuerza electromagnética y otros 2 tipos de interacción relacionados con las fuerzas nucleares. Esto es lo que conoce la ciencia contemporánea. En realidad, existen también otros tipos de interacción. Como ejemplo, vamos a examinar un caso en la historia reciente:
durante la construcción del dique de Asuán en Egipto, los monumentos de la arquitectura antigua, en particular las estatuas de los faraones, habrían tenido que quedarse bajo el agua después de las inundaciones del Nilo Occidental. Estas estatuas de tamaño enorme estaban hechas de piedras enteras. Pues bien, se observó que la tecnología moderna no podía trasladar a otro lugar estas estatuas dejándolas enteras, y por lo tanto era necesario aserrarlas en piezas separadas. Uno se pregunta, ¿cómo lo hicieron aquellos que las habían construido? Los sacerdotes de la época sabían cómo resolver este problema. Reunían el número suficiente de personas y dirigían según necesidad la conciencia colectiva de los que se habían reunido. El resultado fue que el bloque se desplazaba en un punto justo. En la ecuación de Newton todavía queda la aceleración. Todo el mundo conoce este concepto. Explica el tiempo que tarda un coche para llegar a la velocidad deseada, partiendo del reposo. Tras la aceleración, como la velocidad, están relacionados con la medición de distancias y de tiempo. La aceleración está relacionado con la velocidad y la distancia y el tiempo. La distancia se mide entre dos puntos en el espacio. Así, al final, los conceptos de velocidad y aceleración se reducen a los conceptos de espacio y tiempo. Ustedes y yo ya sabemos que el espacio y el tiempo son construcciones de la conciencia y que por lo tanto todo lo que sucede puede ser cambiado por la conciencia. Lo voy a repetir para que esta información entre y seamos conscientes de ella. Usted y yo ya sabemos que el espacio y el tiempo son construcciones de la conciencia y que por lo tanto todo lo que sucede puede ser cambiado por la conciencia. Tengo que decir cuál es el problema en este caso. Para entender lo que son el espacio y el tiempo, hay que poseer un estado de conciencia superior. Por lo tanto, se deduce que en una ecuación eviterna de la mecánica clásica hay grandes puntos ciegos. La situación es similar en otros campos de la física. Por lo tanto, no se debería esperar que todas las conclusiones que se extraen de las ecuaciones fundamentales son correctas. Y hay que mantener una actitud de prudencia respecto de las afirmaciones particulares que hacen los científicos sobre el universo. Como he dicho antes, de hecho, no existe una realidad física, es decir, no existe una realidad objetiva como tal. Lo que las personas consideran como la realidad objetiva, de verdad es una manifestación de la conciencia colectiva. Esto me parece esencial, nuevamente lo vamos a repetir, para desde la conciencia iluminarlo y que quede en nuestro campo informativo. Como he dicho antes, de hecho, no existe una realidad física, es decir, no existe una realidad objetiva como tal. Lo que las personas consideran como la realidad objetiva, de verdad, es una manifestación de la conciencia colectiva. La posición de los científicos con su fe en la existencia de una realidad física objetiva puede ser explicada mediante el siguiente ejemplo.
Imagínese a un hombre que estaba sentado en la sala de un teatro, asistiendo a un espectáculo. Mientras está viendo, puede empezar a entusiasmarse por uno de los personajes, a preocuparse, y su respiración puede incluso cambiar. Puede ser tan absorbido por el personaje hasta olvidar todo y empezar a tomar lo que está sucediendo en la pantalla, en la escena, como realidad. Pero la realidad, sin embargo, es bastante diferente. Los actores pueden abandonar el escenario, cambiarse de ropa y comenzar a interpretar una obra totalmente diferente. Los científicos de la primera infancia están asistiendo a un gran espectáculo en el escenario de la existencia. Y muchos se identifican con este en tal medida hasta comenzar a considerar el mundo en torno como una realidad objetiva. Y entre otras cosas en particular, es precisamente por esta razón que los seres humanos tienen muchos problemas en la vida. No entienden que, en caso de necesidad, solo deben cambiar el curso de la representación total o sustituirla por otra. De hecho, cada persona tiene las llaves de la felicidad en sus propias manos. Solo tiene que entender con precisión la situación y decir correctamente: ábrete, sésamo. Muy a menudo, lo que consideramos un cuento de hadas, es decir, algo inventado, en realidad es un pintoresco relato sobre las verdades que se ocultan detrás de la cortina de la realidad externa. Por lo tanto, cuando doy como ejemplo las palabras ábrete, sésamo, solo quiero decir que en estas frases se transmite el conocimiento sobre la gestión de la realidad. Es exactamente esta práctica, la práctica de la gestión de la realidad, la práctica de la gestión de los eventos, que está actualmente en el orden del día y se convierte en actual para cada uno de nosotros. Volviendo a la ciencia, quiero decir lo siguiente. El problema es que para un científico, incluso excepcional, pero con un estado común de la conciencia, la realidad es muy diferente en comparación a lo que está delante de una persona que disfruta de los estados superiores de conciencia. Me gustaría recordar que la conciencia común del estado de vigilia ve el mundo a través del prisma, del espacio y del tiempo en 3 dimensiones solamente. Y este es el modelo que utiliza la ciencia ortodoxa. Por lo que se ha dicho anteriormente, es evidente que este enfoque es limitado y problemático. Y es sobre la base de este enfoque que fueron creados los medios de destrucción masiva. Por lo tanto, no es sorprendente si la ciencia ortodoxa, entre comillas, y la física en particular, se encuentran ahora en una situación de crisis. Además, la ciencia no parece buscar la salida de la crisis en la dirección en que debería. Para aclarar la situación, usaré una comparación bien reconocida. Imagínese que delante de usted se encuentra un gran árbol lleno de ramas y con un montón de hojas. Si de repente llega una temporada de sequía, las hojas de los árboles comienzan a amarillar, a secarse, a arrugarse. Si desea ver las hojas de nuevo verdes y vibrantes, no sería razonable ni necesario empezar a planchar o intervenir de alguna manera en ellos, tratando de ayudarlos, ¿verdad? Para resolver este problema es necesario accionar de una forma completamente diferente. Hay que hacer algo totalmente diferente. Hay que regar las raíces del árbol. Y luego, todas las hojas
comienzan a revivir una y otra vez, empiezan a vivir plenamente. Lo mismo sucede en el caso de la ciencia. Hay que ir a las raíces. Hay que regar las raíces de su propio cuerpo. Usted debe cambiar su estado, debe cambiar el estado de conciencia. Su conciencia individual debe enfrentar la realidad y es sobre esta base que tenemos que construir cualquier ciencia. El hecho de que la ciencia se basa en la conciencia individual que se encarga de servir la realidad permite superar las tecnologías disruptivas y defender al ser humano de verdad. Repito una vez más que el nivel de conciencia de la persona depende de su percepción del mundo. La adquisición de un estado de conciencia superior ofrece una percepción diferente del mundo, una nueva comprensión, un nuevo conocimiento. Este problema también está traducido en un dicho muy conocido: un poco de conocimiento aleja de Dios, y un gran conocimiento lo hace de nuevo volver a Él. Me gustaría llamar su atención sobre un punto muy importante relacionado con el principio 1.3. Voy a recordar este principio. Nuestra conciencia interpreta por realidad lo que existe en nuestra conciencia. Ya sabemos que todo lo que el hombre ve a su alrededor, todo lo que lo rodea, se basa en la conciencia colectiva. A este respecto se pone la siguiente pregunta. Si el nivel de conciencia de una persona fuera mucho más alto que el nivel de la conciencia colectiva, ¿qué repercusiones tendría sobre esta persona? Por ejemplo, una explosión nuclear. Para responder a esta pregunta, se puede imaginar la siguiente comparación. Imagínese de estar fuera de la ciudad y camina por un campo abierto. De repente se acerca una tormenta. El cielo está lleno de nubes y los rayos cegadores comienzan a caer al suelo desde ellos. La caída de un rayo a un hombre, como es bien sabido, no presagia nada bueno. Por lo tanto, la situación se vuelve grave. Sin embargo, si en este momento usted no se encuentra en el campo, sino a bordo de un avión volando encima de las nubes, de modo que la tormenta eléctrica está en algún lugar debajo, a través de la ventana de la cabina, usted puede ver con interés lo que sucede abajo. Sería mucho más cómodo todavía observar la tormenta violenta desde la cabina de un satélite. Desde la cabina de un satélite también se pueden ver muchos otros fenómenos. Por ejemplo, mientras se mueve sobre la Tierra un huracán, barriendo todo a su paso. Pues bien, en la misma forma como desde la altura a la que se encuentra un satélite, se puede ver fácilmente que un huracán arrasa toda la altura de un estado de conciencia muy superior. Se puede ver lo que está sucediendo en el área de la conciencia colectiva. Pues bien, repito esta última frase. En la misma forma como desde la altura a la que se encuentra un satélite, se puede ver fácilmente que un huracán arrasa toda la altura de un estado de conciencia muy superior. Se puede ver lo que está sucediendo en el área de la conciencia colectiva, ¿sí? Mirar desde lo alto. Mirar desde lo alto. Por lo tanto, la explosión nuclear, una explosión nuclear, no puede destruir a una persona que ha alcanzado un alto nivel de conciencia, porque esta persona
ya está fuera del alcance de las tormentas usuales, ya está en el flujo de la eternidad. Esas personas existen y puedo decir que en poco tiempo habrá muchas más. Lo que acabamos de decir también puede estar expuesto en otro idioma. Como ya se ha mencionado, hay científicos que creen que el mundo que nos rodea está gobernado por leyes objetivas. Desde este punto de vista, el aumento progresivo del nivel de conciencia de un hombre significa que en la medida en que este crecimiento continúa, es decir, en la medida en que este hombre cada vez más sobrepasa el nivel de la conciencia colectiva, comienza a sucumbir a cada vez menos de estas leyes objetivas, entre comillas. Un ejemplo relativamente simple es la levitación, es decir, la superación de la fuerza de la gravedad a través de la conciencia, y como consecuencia de esto, el vuelo del cuerpo. Me gustaría señalar que muchos simplemente no se detienen a reflexionar sobre este fenómeno, y esto se debe a que, bajo la influencia de la ciencia ortodoxa, se formó en la sociedad contemporánea la idea de que estas leyes fueran algo fijo, algo que fuera un hecho inmutable de la vida. Sin embargo, cada uno en un periodo relativamente corto de tiempo puede aprender a modificar por sí mismo a la ley de la gravitación y de esta manera llegar a conocer, con base en su propia experiencia, lo que es la levitación. Entonces, si se cambia la conciencia colectiva al respecto, esto cambiaría la ley misma. En mi práctica orientada para la salvación de todos, es muy importante no solo la observación y la definición de ciertas leyes en ciertas situaciones, pero la capacidad, a través de la gestión basada en la conciencia, de enmendar las leyes, las situaciones, los acontecimientos en la dirección necesaria a una persona determinada. Creo que es necesario examinar con más detalles el defecto de principio de la ciencia ortodoxa que acabamos de citar, es decir, el hecho de que ésta se ocupa de la simple observación de los fenómenos y de la determinación de las leyes encontradas. Este enfoque, por supuesto, se explica por el hecho de que haya la fe en el carácter objetivo de los fenómenos del mundo que nos rodea, en su independencia del hombre, y por lo tanto, que el objetivo de la ciencia consiste en el descubrimiento de las leyes existentes y su descripción. Veamos un ejemplo concreto. Tradicionalmente, a finales de diciembre de cada año, los editores de Ciencia, una de las revistas científicas más importantes, eligen los 10 logros científicos más significativos del año de salida. Vamos a ver lo que fue la conquista número 1 entre las más significativas del año 1998. Se reconoció que el descubrimiento científico más importante de ese año fue la conclusión de que nuestro universo se expandiría para siempre, y más con una velocidad cada vez mayor. Aquí vemos un ejemplo de cómo los científicos, basándose en experimentos realizados con precisión, simplemente señalan un hecho encontrado por ellos. Y eso es todo. Y esto es considerado como un avance científico importante. En cambio, el enfoque científico debe ser diferente en principio. En el ejemplo concreto, ni siquiera es importante lo que los científicos han descubierto si el universo se está expandiendo o contrayendo. Este no es el punto. El punto es que la ciencia real, es decir, la ciencia que propongo, se plantea propósitos completamente diferentes y tiene un carácter completamente diferente. Y sobre todo ahora, que sobre toda la humanidad y el mundo se está propagando la verdadera amenaza de la aniquilación total. La ciencia debe determinar su propio camino
en armonía con el propósito de salvar al mundo de una catástrofe global. Por eso estoy construyendo mi propia ciencia sobre el principio de lograr un resultado concreto a través de una serie de actos creadores consecuenciales, entre otras cosas, con la creación de un control completo de cada uno de ellos. Mi ciencia, que al mismo tiempo es también la ciencia de la salvación global, se dirige a la consecución final de la salvación y al mismo tiempo a un cambio apropiado de la realidad existente. Una auténtica ciencia actúa de acuerdo con el siguiente esquema. Poseyendo el conocimiento de la situación, esta cambia inicialmente la realidad de tal manera que se obtenga el resultado de la salvación. Más tarde, cuando se haya alcanzado la salvación, opera para garantizar la seguridad. Y por último, cuando la seguridad está garantizada, va planeando un mayor desarrollo de todos los eventos en la dirección necesaria para la persona. Este mismo patrón se adopta también para la realización de cualquier otro resultado beneficioso. Por ello, estoy construyendo mi ciencia sobre el principio de lograr un resultado concreto a través de una serie de actos creadores consecuenciales, entre otras cosas, con la creación de un control completo de cada uno de ellos. Mi ciencia, que al mismo tiempo es también la ciencia de la salvación, se dirige a la consecución final de la salvación y al mismo tiempo a un cambio apropiado de la realidad existente. Una auténtica ciencia actúa de acuerdo con el siguiente esquema. Poseyendo el conocimiento de la situación, esta cambia inicialmente la realidad, de tal manera que se obtenga el resultado de la salvación. Más tarde, cuando se haya alcanzado la salvación, opera para garantizar la seguridad. Y por último, cuando la seguridad está garantizada, va planeando un mayor desarrollo de todos los eventos en la dirección necesaria para la persona. Este mismo patrón se adapta también para la realización de cualquier otro resultado beneficioso. Como se puede ver, la verdadera ciencia totalmente excluye una simple declaración de los hechos. Si los sistemas o situaciones no permiten obtener el resultado deseado, esto significa que tenemos que cambiar estos sistemas, incluyendo el sistema de leyes. El criterio fundamental en mi ciencia es la consecución del resultado necesario de manera creativa. La autenticidad del carácter correcto de esta ciencia es que, en primer lugar y sobre todo, se logra un resultado positivo. Por ejemplo, se guarda a una persona o se resucita a una persona o se guarda la sociedad. Y ahora, y solamente después, el modelo de este resultado positivo se construye la ciencia, que muestra cómo conseguirlo. Para entender mejor este importante pensamiento, pasemos a algo que es bien conocido. Se encuentra con una situación parcialmente similar, por ejemplo, en la música. Como es sabido, existe la teoría de la música. Sin embargo, las obras maestras de la música no se han escrito sobre la teoría de la música. Por el contrario, la teoría de la música se crea sobre la base del análisis de las obras de música compuesta por los genios, sobre la base de los mejores modelos de práctica se crea la teoría, lo que puede ayudar a los principiantes a comenzar. En consecuencia, el punto básico de mi ciencia es la práctica, es decir,
alcanzar el resultado necesario. Y puesto que la característica más importante de la vida moderna es su continuo desarrollo, yo no elaboro ningún sistema estrictamente estático, como podría ser un sistema de leyes fijas que no cambian, sino elaboro un sistema flexible y dinámico, cuya base es el resultado necesario. Si tomamos el ejemplo anterior, el descubrimiento de la expansión acelerada del universo cada vez más es hacer una simple pregunta. ¿Qué hacer en concreto con este descubrimiento? Porque si usted acaba de aceptar como un hecho cada vez más la expansión acelerada del universo, como hacen los científicos, es decir, si usted sigue un enfoque mecanicista, es evidente que el control de cada etapa de este proceso disminuirá gradualmente más y más. Por lo tanto, me gustaría plantear la pregunta de otra manera. ¿Cómo explicar esta situación? ¿Cómo muestra de tal manera que se puede llegar al acto de la salvación? ¿Cómo reconstruir la ciencia? Es decir, ¿cómo hacer que el mecanismo de la percepción, el mecanismo del desarrollo, sea así que cada acto del mundo externo se encuentre bajo control? Para responder a estas preguntas, es importante la determinación de una forma inicial a través de la cual se pueden gestionar todos los procesos. Usted puede tomar, por ejemplo, mi principio que afirma que cualquier elemento del mundo puede ser controlado a través de cualquier elemento elegido del mundo. Además, este elemento elegido puede ser creado específicamente por su conciencia para este propósito. Sobre la base de este principio, siempre puede gestionar los procesos de todo el universo y desde este punto de vista no lo consideramos como expansión o contracción, pero lo consideramos simplemente como un sistema que se encuentra siempre en el mismo nivel, pero que cambia, por ejemplo, la forma y las consecuencias de ella. Además, si es necesario, será necesario cambiar algunas leyes de cualquier tipo y de cualquier manera que hayan sido establecidas. Así, incluso, dejando como en la esencia de este descubrimiento, se puede interpretar el descubrimiento de una manera completamente diferente y se puede tratarla de una manera completamente diferente. Todos los elementos del universo conectados entre ellos son los objetos de información. Por supuesto, usted puede encontrar algún vínculo concreto que puede existir entre ellos, como lo hace la ciencia. Sin embargo, para gestionar este mundo, no hay necesidad de mirar desde el interno. Es suficiente solo salir de su conciencia, entrar en la macroestructura y luego gestionar esta información. Lo importante es que ellos estén en el área de la gestión, pero se puede obtener siempre. Bueno, mi ciencia resuelve estos problemas, no problemas de registro de este o de aquel proceso, pero los problemas de la gestión de cualquier proceso del mundo. Los episodios concretos de la resurrección de las personas enumeradas en el primer capítulo son ejemplos convincentes de este enfoque. En el cuarto capítulo vamos a examinar los casos de curación de muchas enfermedades graves. Todos estos ejemplos ilustran elocuentemente la verdadera ciencia en acción. No solo el simple hecho de que un hombre, por ejemplo, ha dejado a nuestro mundo o que debido a una forma avanzada de cáncer o SIDA ha alcanzado ya la línea terminal. La verdadera ciencia sobre la base del conocimiento real del mundo y con la ayuda de los principios de gestión
obtiene en primer lugar el resultado necesario. En este caso, la salvación del hombre. Y si él ya se ha ido de nuestro mundo, lo trae de vuelta. Mientras que si por el contrario está enfermo, cambia fundamentalmente la naturaleza de los procesos de desarrollo de tu cuerpo para que se recupere su salud. Se presenta aquí un nuevo ejemplo en la práctica de la utilización de mi ciencia. En este caso, hablamos de predicción de terremotos y de la reducción de su fuerza. Para la predicción de terremotos y otros desastres y la reducción de sus efectos, he utilizado la fórmula de la realidad compleja y la teoría de la síntesis de onda, creado por mí sobre la base de mi clarividencia. Sobre la base de estas dos formulaciones teóricas, he elaborado y desarrollado un aparato especial. Quiero hacer hincapié en este aspecto en particular. El hecho es que personalmente puedo predecir terremotos y disminuir su fuerza sin necesidad del equipo. Yo personalmente no necesito el equipo, pero ya estamos hablando de la ciencia. Es esencial crear el equipo técnico para que todos lo puedan utilizar. Así que ahora estoy hablando de las pruebas realizadas sobre el dispositivo que he creado, lo que puede ser producido en serie. La esencia de la operación del aparato y, de acuerdo con ella, la esencia de los experimentos llevados a cabo es como sigue. En primer lugar, la unidad permite realizar la predicción de terremotos. Se determina la ubicación del terremoto futuro y su fuerza. Después de que los aparatos antes mencionados empiezan a disminuir la fuerza del terremoto futuro y los disminuye, hasta que todavía tienen los recursos técnicos necesarios para hacerlo. Y solo cuando los recursos asignados a este final del dispositivo terminen, solo a continuación se produce la estabilización de la potencia del futuro terremoto al nivel en el que se ha conseguido reducir su magnitud. Obviamente, el uso de un dispositivo con más recursos ofrece la posibilidad de obtener un mayor efecto. Esta metodología se ha desarrollado sobre la base de la utilización de la información sobre eventos pasados y futuros. En el complejo, se ha utilizado la información sobre 1 millar de terremotos registrados en el pasado y se ha confirmado la información relativa a la fase de predicción. Se puede citar aquí la mayor parte del texto de la carta al profesor M.A.S., director, bueno, está el apellido, pero me cuesta pronunciarlo, M.A., director de la Agencia de Vigilancia y Previsión de Emergencia del Ministerio Ruso de Emergencias, al presidente de la Academia Rusa de Ciencias, académico, profesor O.L. Kuznetsov. El profesor Grigori Petrovich Grabovoi, académico de la Academia Rusa de las Ciencias, mediante la fórmula de la realidad compleja y la teoría de la onda corta creada por él para la predicción de terremotos y desastres con el fin de garantizar la seguridad de antemano, tradujo el módulo cristalino de la predicción en forma digital. Como material objetivo que demuestra que el módulo antes mencionado permite realizar la predicción de terremotos con el fin de garantizar la seguridad, fueron utilizados los datos estadísticos sobre terremotos proporcionados por la Expedición Geofísica Central, Metodológica y Experimental al servicio de la Academia Rusa de Ciencias. Las pruebas del modelo digital del dispositivo se realizaron en los terremotos del pasado y las del futuro. Para los terremotos pasados, con la traducción de los parámetros iniciales del modelo antes del inicio de los terremotos, para los terremotos del futuro, con el desarrollo por medio de software de una carta electrónica de la localidad
y con el tratamiento de los datos de extrapolación obtenidos a partir del monitoreo de la superficie de la Tierra realizado partiendo de los satélites. En cuanto a los terremotos ocurridos realmente en el pasado, fueron utilizados los datos de 1000 terremotos registrados en el periodo a partir del 7 de enero de 1901 hasta el 4 de julio de 1918. En cuanto a los terremotos del futuro, en julio de 1999 se obtuvo la confirmación de las predicciones para todas las regiones para las que el procesamiento fue realizado utilizando el software de una carta electrónica de la localidad. En todos los casos se obtuvo una confirmación plena de la fase de predicción. Actualmente, para la traducción de los parámetros del módulo cristalino en un modelo digital que tenga la forma de un microprocesador capaz de funcionar entre un largo intervalo de tiempo sin necesidad de cálculos adicionales, es esencial realizar la traducción en forma digital de las características de la emisión láser a partir de la fuente física. Y aquí termina el texto respecto a esto, ¿sí? Continúa explicándonos Grigori Grabov. Todavía no está totalmente clara la cuestión de cómo podemos llegar a la convicción de que el dispositivo propuesto realmente disminuye la fuerza del terremoto y que sin él el terremoto sería más destructivo. De hecho, solo se suele limitar a registrar un terremoto de fuerza que observamos y todo termina aquí. Pregunta, ¿el terremoto no habría sido el mismo sin el equipo? La respuesta a esta pregunta había sido obtenida previamente mediante la realización de una serie de pruebas nucleares subterráneas. Se puede ejecutar algunas pruebas haciendo estallar una carga nuclear cada vez que la misma, siempre en las mismas condiciones. Mientras tanto, el equipo está apagado y se está registrando la magnitud de la destrucción que conlleva. Después, el dispositivo se enciende y se efectúa otra serie de explosiones similares, manteniendo las mismas condiciones anteriores. Tras las mediciones se observa lo que y cómo cambia de modo concreto en la presencia del dispositivo. Las mediciones se llevaron a cabo en una distancia de aproximadamente 20 kilómetros del epicentro de la explosión. El resultado de estos experimentos es realmente sorprendente. Incluso en la presencia de un único dispositivo encendido, la magnitud de la destrucción disminuía casi el doble. Si se está utilizando un dispositivo más perfecto y más poderoso, la magnitud de la destrucción puede ser reducida por varias veces. Y si se utiliza una gran variedad de equipo de destrucción, puede ser evitada por completo. Perdón, y si se utiliza una gran variedad de equipos, la destrucción puede ser evitada por completo. Por lo tanto, el dispositivo ha pasado las pruebas muy serias y ha demostrado plenamente su eficacia excepcional. Añadiré que cuando yo personalmente me uní a esta actividad, las destrucciones prácticamente estaban ausentes. Cuando fueron realizados los experimentos nucleares subterráneos, estaba dispuesto para ajustar el dispositivo de acuerdo con la forma y el tamaño del cristal utilizado. Las gráficas obtenidas fueron obtenidas como la base para el cálculo de los experimentos con los terremotos. Ahora hablamos acerca de la utilización del dispositivo en el caso de terremotos reales. Se sabe que desde el epicentro del terremoto se propaga en todas las direcciones las ondas relacionadas con la deformación de la corteza terrestre. A una cierta distancia desde el epicentro se puede observar lo que será la magnitud de estas deformaciones. Es evidente que la magnitud de estas deformaciones depende de la distancia y de la fuerza del epicentro del terremoto. El comienzo del terremoto también se puede grabar con herramientas comunes. Si en algún lugar se produce un terremoto, podemos decir lo que deberían ser aproximadamente las deformaciones en el lugar de la observación.
Sin embargo, si después del comienzo del terremoto ha sido puesto en marcha el dispositivo en el lugar de observación, la magnitud de las deformaciones de la corteza que están registrados en este sitio se reducirá en unas cuantas veces, no hasta un porcentaje mínimo, pero algunas veces. Por lo tanto, incluso frente a los terremotos reales, mi dispositivo mostró una eficacia excelente. Pero es importante también otro punto. Es importante que este dispositivo ha sido creado sobre la base de una nueva ciencia y que es precisamente por eso que es tan eficaz. Debemos decir unas pocas palabras sobre el principio en que se basa el pronóstico. Mi ciencia soluciona el problema que le está puesto, es decir, llega a obtener el resultado necesario, pero al mismo tiempo no registra alguna forma específica de proceso intermedio. Por ejemplo, si nos fijamos en la teoría de la síntesis de ondas elaborada por mí, vamos a ver que en dicha teoría cualquier acontecimiento está considerado como un resultado de la interacción entre las regiones de estacionario y dinámico, estático y dinámico. Es precisamente por la interacción entre la fase de apoyo y la fase de dinámico de la realidad que surge el acontecimiento. La teoría de la síntesis de onda es una consecuencia de mi descubrimiento del campo de información que se crea. Este descubrimiento ha sido registrado en la Cámara Internacional de Registro de 1997. La esencia de este descubrimiento radica en el hecho de que en cualquier objeto de la información siempre se puede singularizar un espacio de creación de este objeto que es específicamente la fase estática de la realidad. Y cuando usted percibe el objeto, la fase dinámica de la realidad surge, que es exactamente la que crea la información. Vamos a releer esta última parte. En cualquier objeto de la información, siempre se puede singularizar un espacio de creación de este objeto, que es específicamente la fase estática de la realidad. Y cuando usted percibe el objeto, la fase dinámica de la realidad surge, que es exactamente la que crea la información. De todo esto se deduce que todo lo que existe en el mundo fue creado por la conciencia colectiva, en la cual está incluida la conciencia del creador. Por lo tanto, llegando a conocer las leyes de la conciencia recibidas del creador, se puede crear cualquier tipo de mundo y garantizar la vida eterna. El uso de este descubrimiento ofrece un criterio específico para el futuro. Esta es la base de la previsión. Y nuevamente vamos a repetir este párrafo esencial. De todo esto se deduce que todo lo que existe en el mundo fue creado por la conciencia colectiva, en la cual está incluida la conciencia del creador. Por lo tanto, llegando a conocer las leyes de la conciencia recibidas del creador, se puede crear cualquier tipo de mundo y garantizar la vida eterna. El uso de este descubrimiento ofrece un criterio específico para el futuro. Esta es la base de la previsión. Sigamos adelante.
Mi fórmula de la realidad compleja tiene en cuenta el hecho de que cada personalidad está conectada con todos los objetos de información. Cuando una persona, sobre la base de esta fórmula, comprende que un terremoto puede tener lugar y al mismo tiempo esta persona está orientada a disminuir las posibles consecuencias de este desastre natural, entonces se produce una disminución de la fuerza del terremoto. Esta misma tarea se puede realizar por el equipo bien construido, basado en las leyes de las interacciones generales y en el funcionamiento de la conciencia del ser humano. Estos dispositivos no son en cualquier caso sujetos a destrucción. De esta manera, en mi ciencia, cualquier objeto está vinculado a cualquier otro. También, todas las conexiones existentes en el mundo se pueden describir de una manera absolutamente precisa, sobre la base de la conciencia, utilizando los símbolos precisos. Al mismo tiempo, cada elemento, ya sea por ejemplo un ser humano, un sistema biológico, un sistema general o incluso simplemente una fórmula, opera para lograr un propósito común único, la construcción de un futuro creativo y de forma segura. Y por eso, en ciencia auténtica, un mecanismo formal que logre este objetivo es a la vez una herramienta operativa que influye en el estado final del problema a resolver. Todo esto también se refiere al uso de mi ciencia para el análisis de cualquier acontecimiento, no necesariamente relacionado con los desastres naturales. La esencia de mi ciencia es, por lo tanto, que cada uno de sus elementos, incluyendo un dispositivo formal, debe cambiar el mundo para que el mundo sea gobernado y no cause problemas. Por lo tanto, si se ha hecho un descubrimiento que afirma que el universo se está expandiendo cada vez más rápido, en el mismo lugar, en mi opinión, también deberán presentarse recomendaciones sobre la base de garantizar que el ser humano sea capaz de controlar este fenómeno y cómo puede ser utilizado para el bienestar general. Para lograr este objetivo propongo la gestión del fenómeno a través de la realidad estática del mundo, que no cambia. Podría parecer que esto se limita solamente al nivel de la información, pero la carta apenas presentada muestra que todos los niveles de información pueden ser traducidos en una realidad. Por lo tanto, podemos decir que una vez más, que la comparación entre mi ciencia y la ciencia ortodoxa ayuda a comprender mejor que el criterio del pensamiento científico debe ser la orientación para no constatar simplemente un hecho que sea descubierto, sino a obtener los resultados sobre un nivel completamente diferente, que garanticen un hecho que se ha descubierto, sin obtener los resultados sobre un nivel completamente diferente. Los resultados que garanticen un desarrollo creativo de la sociedad, incluyendo un control completo de todas las etapas de este desarrollo. Si la ciencia auténtica hubiera existido cuando fue descubierto la radioactividad, entonces el descubrimiento de la radioactividad nunca habría dado lugar a la creación de armas nucleares. Desafortunadamente, muchos descubrimientos de la ciencia ortodoxa se pueden comparar a un genio liberado de la botella. El control del mismo se convierte en un problema.
Y esto no es sorprendente. Tomando como ejemplo la segunda ley de Newton, discutida anteriormente, se puede ver la causa fundamental de esta situación. Se introduce la masa del cuerpo, su aceleración y su fuerza de acción. Después que estas tres variables se vinculan en una ecuación única, pero ¿con qué fin se hace todo esto? Si a fin de la destrucción o a fin de la creación. No está absolutamente claro. De hecho, este problema no se plantea. Aquí se ve claramente el elemento distintivo de la incertidumbre total del aspecto de base, que en general es típico de la ciencia ortodoxa. Toda la ciencia está ligada a los conceptos del estudio y a la aplicación de resultados de estudio. Una ciencia auténtica durante la fase de estudio no debe destruir nada. Recordemos el ejemplo de la flor mostrado en la introducción. Y durante la fase de ejecución debe garantizar la mejora de todos los aspectos del mundo. Una ciencia auténtica durante la fase de estudio no debe destruir nada. Y durante la fase de ejecución debe garantizar la mejora de todos los aspectos del mundo. Es por eso que la ciencia de la, es por eso que la esencia de la auténtica ciencia puede ser formulada de la siguiente manera. La esencia de la ciencia está en la capacidad de estudio, la capacidad de gestión y la capacidad de ejecutar sin la interferencia del estado en que se encuentra el objeto de estudio y a veces incluso sin contacto con él. Es por eso que la ciencia de la auténtica, es por eso que la esencia de la auténtica ciencia que nos propone Grigori Grabovoi puede ser formulada de la siguiente manera. La esencia de la ciencia auténtica está en la capacidad de estudio, la capacidad de gestión y la capacidad de ejecutar sin la interferencia del estado en que se encuentra el objeto de estudio y a veces incluso sin contacto con él. Está claro que teniendo en cuenta esta diferencia de principio entre las dos ciencias, la ortodoxa y la real, que tendrán que utilizar un aparato matemático totalmente diferente. De hecho, eso es así, y se puede decir inmediatamente lo que constituye la diferencia, en principio, del aparato de mi ciencia. Cualquier descubrimiento, de hecho, crea un acontecimiento. Se lleva a cabo, por consiguiente, un cambio en la situación. El cambio en esta situación debe mantenerse al día con las mismas fórmulas. Seguir. Por lo tanto, las fórmulas tienen que cambiar. Mi matemática cambia simultáneamente con el cambio de la realidad y al mismo tiempo es ella misma que cambia la realidad. Es precisamente por esta razón que puede asegurar la gestión del resultado en cualquier etapa. Las matemáticas comunes a ser aplicadas presuponen el conocimiento de algunas condiciones básicas e iniciales y en general la existencia de al menos alguna información sobre el objeto que está siendo examinado. Mis matemáticas pueden actuar y llevar al resultado requerido, incluso en el caso en que no se sabe nada del objeto. Esto permite siempre salvarse, incluso en aquellas situaciones en las que las propiedades de un medio ambiente agresivo se desconocen. Nos quedan algunos párrafos y terminamos hoy.
La razón de esta eficacia de mis matemáticas consiste en el hecho de que utilizan el principio operativo de la acción, que es exactamente el mismo que utiliza el alma. Sabemos que es el alma la que precede, que es el alma que se salva, que es la que gobierna el mundo. Es similar este principio al principio de la acción de las matemáticas auténticas, de la ciencia auténtica. Es una matemática totalmente diferente, está construida de acuerdo con la estructura de la humanidad. Es una parte del mundo y por lo tanto el elemento fundamental en ella es el concepto de acción. Entre otras cosas, una acción que no destruye, sino una acción que crea. La sorprendente diferencia entre la ciencia presentada por mí y la ciencia ortodoxa anterior tiene una explicación. Usted probablemente ya habrá adivinado lo que es en este caso. Consiste en la diferencia en el estado de la conciencia. Consiste en la diferencia en el nivel del estado de la conciencia. El carácter de la ciencia creada por un científico se determina en principio por el nivel de su conciencia. Es por ello que de hecho la palabra ciencia en sí misma no significa mucho. De hecho es meramente importante cuál es el nivel de la conciencia de la persona que realiza esta ciencia. Así que hay una ciencia que corresponde al nivel común de conciencia y esta es la ciencia ortodoxa. Y también existe una ciencia que es totalmente diferente y que corresponde a un nivel superior de conciencia. Luego hay una ciencia que corresponde a un nivel aún más alto de la conciencia y así sucesivamente. Teniendo en cuenta todo esto, podemos decir que la ciencia ortodoxa que existe ahora ni siquiera puede ser diferente. Es el único tipo de ciencia que puede corresponder al estado normal de conciencia. Es precisamente por esta razón que un poco más arriba dije que la salida de la crisis de la ciencia y la clave para un cambio cualitativo de su carácter están encerradas en el cambio de la conciencia de las personas que desarrollan esta ciencia. Lo que acabo de decir sobre la ciencia, o sea, sobre sus gradaciones y sus niveles, también se refiere a cualquier otra actividad del ser humano. Exactamente de la misma manera, es necesario precisar los términos arte o religión, basados en el nivel de conciencia que corresponde a una práctica u otra de estas actividades. Y aquí vamos a dejar el día de hoy la lectura para poder continuar el próximo sábado. Es una lectura para volver a conectar, pues no solo nos permite comprender lo macro, sino también lo micro, es decir, nos permite comprendernos a nosotros mismos en nuestro nivel multidimensional de nuestro verdadero ser, donde ya no solamente nos miramos desde un estado de conciencia en 3D, sino que vamos más allá y le agregamos el nivel de la profundidad. Profundizamos en nuestro verdadero ser, en la multidimensionalidad de nuestro verdadero ser, que como nos enseña Grigori Grabovoi, es la unidad de nuestro cuerpo físico, ¿sí? La dimensión de nuestro cuerpo físico, lo concreto que podemos tocar y ver, la dimensión de nuestra alma, que esto ya es más abstracto, ¿sí? Que corresponde al nivel espiritual, la dimensión de nuestra conciencia, que es la percepción que está
en un desarrollo eterno, como dijimos al comienzo. Nuestro desarrollo de conciencia es eterno, infinito. Nos observamos donde estamos aquí y ahora y nos ponemos disponibles para profundizar y comprender la multidimensionalidad, ir hacia la profundización de nuestro ser, conectando con nuestra alma y dejándonos llenar de esa información que nos otorga la lectura, el estudio, ¿sí?, de este libro, que nos permite entrar en nuevos niveles de conciencia, que nos permite comprender la multidimensionalidad, no solo en lo micro, nuestra propia vida, sino en lo macro. Y sabemos que lo micro y lo macro es una unidad, que es holográfico. Comprender que en lo macro todo y todos estamos contenidos dentro del cuerpo físico del Dios único, como lo llama Grigori Grabovoi. Todos estamos contenidos en el cuerpo físico del Dios único. Sentirlo en el cuerpo físico, esa comprensión la llevo a mi cuerpo y practico el sentirme contenida en el cuerpo físico del Dios único. Practico el sentir que mi alma que habita en mi cuerpo a la vez puede estar en todas las dimensiones, porque es infinita, porque es eterna, porque está unida al alma del Creador. Esta multidimensionalidad de nuestro ser que nos enseña Grigori Grabovoi nos permite gestionar nuestra vida cotidiana, nuestra práctica concreta desde un nivel de profundidad cada vez mayor que nos vuelve co-creadores con el Creador. Ahí estamos aprendiendo a llevar a la práctica de nuestra vida cotidiana estas enseñanzas que nos recuerdan que estamos siendo guiados, que estamos contenidos en el cuerpo físico de Dios único, guiados por el alma que sabe que tiene el conocimiento divino y que nosotros estamos accediendo a través de nuestra conciencia en su desarrollo eterno. Es un alivio poder comprender que realmente tenemos el poder para influir en la realidad. No quedamos pasivos, sino que Grigori Grabovoi nos permite a través de sus enseñanzas activar el recuerdo de nuestro poder creador. Constantemente nos está recordando el poder de co-crear con y como el creador. Entonces, en nuestra vida cotidiana, conectamos con esto, pedimos la guía a nuestra alma cada vez que emerja una duda o que emerja una situación por resolver. Pedimos la guía a nuestra alma, que es nuestra sabia. Y nos dejamos guiar. Damos el paso que sentimos que es el paso que el alma nos está indicando. Y se siente paz y se siente alegría. Cuando viene del alma, se siente una seguridad interna para dar ese paso, para llevar a cabo esa acción, que como nos dice Grigori Grabovoi, siempre es una acción creativa. Nos abre Grigori Grabovoi con sus enseñanzas una perspectiva de la vida multidimensional que nos permite sentirnos parte de la vida, contenidos en la vida y a la vez actuando en la vida misma. Y a la vez
creando en la vida misma. No estamos pasivos, sino que ese es el poder que nos devuelve Grigori Grabovoi y a través de sus enseñanzas. Nos devuelve el recuerdo de nuestro poder creador. Entonces, lo que vemos afuera es producto de la conciencia colectiva. Y cuando cada uno de nosotros elegimos desarrollar nuestra conciencia personal, al estar conectados en esta conciencia colectiva que compartimos todos los seres vivos y en la cual nos dice en el texto que está también el mismo creador, al estar conectados en esa conciencia, todo este desarrollo personal es un aporte e una influencia, es decir, nosotros estamos influenciando el mundo con nuestra acción. Influenciamos en la conciencia colectiva a través de nuestra acción, desde la conciencia. Eso es lo que nos enseña Grigori Grabovoi. Que no es que el mundo esté ahí y yo me tengo que adaptar, en absoluto. Grigori Grabovoi nos dice, no está el mundo ahí y tenés que adaptarte porque no hay transformación. No, no, no. Grabovoi nos dice, eso que ves ahí es consecuencia del estado de conciencia colectivo. Todos los seres vivos y el creador estamos en esa conciencia colectiva y podemos elegir cada uno y juntos co-crear un mundo en armonía, en paz, en alegría, tal como lo crea el creador. Es una decisión personal que seguramente ya la elegimos cada uno de nosotros y por eso estamos aquí hoy compartiendo estas enseñanzas, el sintonizar con la señal que viene de Dios para dejarnos guiar en la acción de nuestra vida cotidiana. Gracias por haberse unido a nuestra lectura del día de hoy y nos vemos en la próxima semana. Gracias a Dios, gracias a Grigori Grabovoi, gracias a cada uno de nosotros y gracias a todos. Y gracias a Dios en todo y todos, ¿verdad? Así que bueno, hasta la próxima. Si alguien quisiera compartir algo o quiere expresar algo, lo puede hacer a través del chat. Muchas gracias, muy agradecido, gracias. Muchas gracias. Alguien, si quiere consultar algo o si quiere compartir lo que le ha resonado, les recomiendo volver a conectar con esta información porque es verdaderamente una información que nos permite transformar nuestra propia vida y naturalmente la vida de todos. Gracias. Gracias a ustedes, a cada uno y a todos los que escuchen luego este video. Muy bien. Hasta la próxima. Bendiciones para todos y feliz vida eterna. Feliz vida eterna.